Era una tarde de otoño, cuando el aire se sentía más pesado que de costumbre. Las hojas crujían bajo mis pies al caminar por la acera, como si estuvieran susurrando secretos que nadie debía escuchar. La luz del sol, ya tenue, luchaba por atravesar el manto gris de las nubes, mientras una sensación extraña de inquietud me envolvía. No podía dejar de mirar el reloj. Las agujas marcaban las 4:30 de la tarde. A esa hora, el mundo parece estar atrapado entre dos realidades. Yo, Jack, periodista de investigación, estaba a punto de entrar en una tercera. Mi teléfono vibró en la mesa de mi oficina. Solo un correo, pero algo en la notificación me detuvo. Anónimo, el remitente, no era algo que me causara sorpresa, pero el asunto me heló. Para tus ojos únicamente. Como periodista, había recibido información extraña muchas veces, pero esta vez algo en mi interior me decía que debía abrirlo. El título sonaba a una advertencia, y aunque mis instintos me aconsejaban ignorarlo, no pude. Hice clic. Lo primero que noté fue el archivo adjunto. El nombre del archivo era críptico, apenas reconocible. Secret Eyes Only 0425. Mi dedo titubeó sobre el mouse antes de hacer clic. Una sensación visceral de incomodidad corriéndome por la espalda. Abrí el archivo y una nueva ventana emergió con un enlace que, al instante, me hizo tensar el cuerpo. Era un sitio de la Dark Web. No era la primera vez que navegaba por esos rincones sombríos de Internet. Durante mi carrera, me había enfrentado a documentos secretos, archivos encriptados, y había visitado más de un sitio que lo mejor era nunca explorar. Sin embargo, lo que vi al ingresar al enlace no solo me sorprendió, sino que me aterrorizó. El sitio no tenía el aspecto de un portal común. La interfaz estaba diseñada con tonos oscuros, apenas iluminada por destellos rojos. No había ningún tipo de introducción ni información, solo una pantalla negra que ofrecía una serie de opciones bajo la palabra Live en letras grandes y sangrientas. En la parte superior, el contador de tiempo indicaba que el próximo evento estaba a solo 15 minutos de comenzar. Una advertencia apareció en la pantalla. Eres responsable de lo que ves aquí. El miedo se coló por mis venas, pero mi curiosidad periodística se activó como siempre lo hacía. Esa necesidad insaciable de descubrir algo que pudiera ser una gran historia. Hice clic. El sitio cambió de inmediato, mostrándome un video en vivo. Lo que vi me dejó helado. Una cámara enfocaba a una mujer atada a una silla, su rostro cubierto de lágrimas. A su alrededor, varios hombres encapuchados observaban mientras alguien le arrojaba agua fría. El público, representado por las pequeñas ventanas de chat llenas de comentarios, reía y pedía más. Hazla sufrir más. Leían algunos mensajes. Otros pedían detalles específicos sobre su miedo, su angustia. Me sentí completamente desconcertado, incapaz de procesar lo que veía. Había estado investigando historias oscuras, pero esto era otra cosa. Los videos eran en vivo, lo que significaba que las personas que participaban, ya fueran víctimas o torturadores, estaban allá, en ese preciso momento, compartiendo su sufrimiento y su perversión como si fuera un entretenimiento más. Había algo aún más perturbador en la estructura del sitio. Mientras observaba, noté que los videos no solo eran transmisiones de eventos pasados, sino que también mostraban una especie de subasta en vivo. Los usuarios podían pujar para ver eventos más privados, aún más intensos, y lo peor de todo, podía solicitarse la participación activa en los espectáculos. Cada transacción parecía ser acompañada por un número de criptomoneda, como si el dinero, sucio e inconfesable, fuera el motor de la atrocidad. Pero la siguiente pantalla me heló aún más. Había una pestaña titulada Próximos Objetivos. Al principio, pensé que era una táctica de marketing, algo grotesco para atraer más visitas. Sin embargo, conforme exploraba más a fondo, la verdad se desveló ante mí con una claridad que me hizo temblar. La lista estaba llena de nombres, fotos y detalles específicos de personas que serían las siguientes víctimas de estos eventos. Al principio lo ignoré, pensando que era una coincidencia, pero la angustia me golpeó como un martillo cuando vi que mi nombre estaba allí, en la parte superior. No solo estaba allí, mi foto estaba acompañada de una descripción, mi dirección, mi número de teléfono
incluso detalles íntimos que jamás había compartido públicamente. El horror se apoderó de mí. ¿Cómo habían conseguido mi información? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Me sentí vulnerable, expuesto, una presa fácil en una casa que no había solicitado. El sitio no solo estaba usando mi nombre, estaba anticipando mi sufrimiento, como si ya hubieran planeado mi show. Mi respiración se volvió errática. No podía dejar de pensar en las implicaciones. Estaba en una lista, la próxima víctima. Mi mente comenzó a girar a 1000 por hora y mi instinto de supervivencia me gritó que debía hacer algo, pero no sabía qué. Todo estaba fuera de control. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que saber quién estaba detrás de todo esto. Sin perder tiempo, decidí profundizar aún más en el sitio. Necesitaba más evidencia, algo que pudiera usar para ir a las autoridades, algo que probara que esto no era solo una historia de terror, sino una amenaza real. Pero cuanto más exploraba, más notaba que cada rincón del sitio estaba diseñado para dificultar que alguien lo rastreara. El anonimato era el rey aquí. Mientras recopilaba las pruebas, sentí la sensación de ser observado, como si cada movimiento mío estuviera siendo vigilado. Cada clic me parecía más arriesgado, pero ya estaba demasiado adentrado en el abismo como para darme vuelta. Una sensación de opresión se instaló en mi pecho, y aunque estaba en la seguridad de mi oficina, no podía dejar de mirar a mi alrededor, esperando que en cualquier momento alguien irrumpiera por la puerta. Con cada captura de pantalla, con cada evidencia que obtenía, la ansiedad crecía. Tenía que salir de allí, necesitaba salir, pero sabía que no podía hacerlo solo. Este no era un caso para manejarlo como un simple reportaje. Este era un juego peligroso, y había pasado a formar parte de él. La hora pasó, el sol ya se había ocultado, pero yo seguía frente a la pantalla, incapaz de apartar la vista del sitio que me acechaba. Sin saberlo, había abierto la puerta a algo mucho más grande que cualquier historia que hubiese investigado en mi vida. Algo que no solo cambiaría mi carrera, sino mi vida. Cuando finalmente dejé de mirar la pantalla y cerré el navegador, el miedo ya estaba profundamente arraigado en mi pecho. Mi respiración era rápida, irregular, como si hubiese corrido una maratón. En mi mente los rostros de las personas en esos videos seguían apareciendo, y una sensación de asfixia me envolvía. Mi primera reacción fue tratar de calmarme, de pensar con claridad, pero no podía. El miedo era palpable, casi tangible. Sabía que lo que había descubierto era algo demasiado grande, y como periodista de investigación, estaba preparado para enfrentar lo desconocido, para indagar donde otros no se atreverían a hacerlo. Pero esto era diferente. Algo me decía que las reglas del juego habían cambiado y que yo ya no era solo un observador. Ahora era una pieza más en un tablero oscuro, uno en el que los jugadores no dudaban en eliminar cualquier obstáculo. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Ya no podía mirar a mi alrededor sin sentir que alguien o algo me observaba. Salí de mi oficina, pero incluso el simple acto de caminar por las calles me hizo sentir vulnerable. Los árboles, las sombras, la gente que pasaba junto a mí, todo se sentía peligroso, como si alguien estuviera siguiéndome, esperando el momento adecuado. El miedo se convirtió en una necesidad urgente de hacer algo. ¿Pero qué? No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que mi nombre estaba en esa lista, esperando ser el próximo objetivo. Sabía que debía actuar rápido, pero ¿cómo? Sabía que si no tomaba precauciones, podría ser demasiado tarde. El instinto me llevó a hacer lo que cualquier periodista haría en una situación como esta: reunir pruebas. Pero no solo eso. Necesitaba estar seguro de que no estaba siendo observado, de que nadie más sabía lo que yo estaba investigando. Así que tomé mis precauciones, apagando cámaras, usando redes VPN, desconectando cualquier tipo de dispositivo que pudiera dejarme vulnerable. Mi paranoia había alcanzado un nuevo nivel. Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en el sitio. ¿Quiénes eran esas personas que participaban en esos eventos? ¿Quién estaba detrás de las cámaras, dirigiendo todo esto? Necesitaba respuestas, pero cuanto más investigaba, más me sentía atrapado en una telaraña de miedo y sospecha. Fue entonces cuando tomé la decisión de contactar a la policía. Llamé,
pero al principio los agentes no parecían creerme. ¿Cómo iban a tomar en serio a un periodista que les decía que estaba siendo acechado en la dark web? Sabían que esos lugares eran peligrosos, pero no entendían la magnitud de la amenaza. Necesitaba demostrarles que no estaba hablando por hablar. En ese momento, decidí hacer lo impensable: intentar contactar a los administradores del sitio. Usé un chat encriptado para acercarme a ellos. Mi objetivo era obtener respuestas, obtener una pista de quiénes eran y cómo operaban. No estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Recibí respuestas rápidas, pero frías, demasiado rápidas. Te has acercado demasiado. Fue todo lo que me dijeron. No me dieron más detalles, solo un mensaje claro. Ellos sabían lo que estaba haciendo. Mis manos temblaron mientras leía esa respuesta. Había hecho algo que no debía. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. Por un momento pensé que era el final, que tal vez me estaban vigilando ya. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Recibí un correo, esta vez directamente a mi bandeja de entrada. No confíes en la policía. El mensaje era breve, pero las palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. Mi instinto me dijo que no podía confiar en nadie, que la amenaza ya no era solo del sitio en la dark web, sino de algo mucho más grande. Mi miedo aumentó. Mi único consuelo era que la policía ya estaba al tanto, o eso pensaba. A medida que pasaban los días, los agentes comenzaron a rastrear las transacciones y los movimientos del sitio, pero el anonimato de la dark web y las redes de criptomonedas lo hacían casi imposible de desentrañar. Me informaron que estaban haciendo todo lo posible, pero el tiempo seguía pasando lentamente y la sensación de peligro se intensificaba. Cada día que pasaba, más personas aparecían en la lista del sitio. Al principio pensaba que era solo un truco psicológico para asustarme, pero pronto me di cuenta de que cada detalle, cada foto, cada nombre en esa lista era más preciso y específico que el anterior. ¿Qué tipo de organización podría tener acceso a tanta información personal sobre las personas? ¿Cómo sabían todo esto sobre mí? La amenaza parecía estar por todas partes, y no pude evitar pensar en los próximos pasos. ¿Qué sucedería si llegaba mi turno? La idea de ser parte de ese espectáculo macabro, de ser el objetivo de un grupo de personas que se alimentaban de la tortura y el sufrimiento ajeno, me mantenía despierto por las noches. Miraba la ventana de mi apartamento, la puerta, escuchaba los ruidos de la calle. Cada uno de ellos parecía más ominoso que el anterior. Un día después de una noche en vela, recibí una llamada. El número desconocido apareció en la pantalla, y al principio dudé si debía contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando levanté el teléfono, la voz que escuché del otro lado era fría y calculadora. «Sabemos quién eres, Jack. Sabemos lo que estás buscando». El sonido de esa voz me heló hasta los huesos. Era como si la persona del otro lado ya supiera todo, como si me estuvieran esperando. Mi estómago se revolvió y el miedo se apoderó de mí nuevamente. «No sigas buscando», continuó la voz. «Te estamos observando». Colgué rápidamente, mi mente corriendo a toda velocidad. La sensación de ser observado nunca se había sentido tan real. No era una amenaza vacía. No estaba solo en esto. Algo más oscuro, algo mucho más siniestro, estaba jugando con mi vida, y ellos sabían exactamente cómo asustarme. Al día siguiente, no pude aguantar más. Sabía que no podía esperar a que la policía resolviera el caso. El reloj ya había comenzado a correr y el peligro era inminente. Decidí hacer algo drástico: infiltrarme más profundamente en la red del sitio. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto, no solo para salvar mi vida, sino para detenerlo de una vez por todas. Pero al hacerlo, me di cuenta de algo terrible, algo que nunca habría anticipado. Cada movimiento que hacía, cada clic que realizaba, parecía que el sitio lo sabía antes de que lo hiciera. Era como si cada uno de mis pasos fuera monitoreado, como si me estuviera acercando a algo aún más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. La telaraña se estaba cerrando, y yo era la presa. Nunca olvidaré aquel periodo. No era solo un mal sueño,
sino una lección que me cambió la vida, marcando la delgada línea entre la ingenuidad y el miedo. Todo comenzó cuando era joven, demasiado joven para entender las verdaderas amenazas del mundo digital. Como todos, solía navegar por Internet con una confianza tonta. Pensaba que el peor peligro estaba en los noticieros, pero nunca imaginé que los verdaderos monstruos acechaban desde la oscuridad de una pantalla. Mi nombre es Jack y esta es mi historia. Cuando tenía 17 años, descubrí un foro en línea que se convirtió en una especie de refugio para mí. Era un lugar donde podía hablar sobre mis intereses, sin el miedo de ser juzgado. Un espacio donde encontrar a personas con las que realmente podía conectar. Aunque en la vida real no tenía muchos amigos, en ese foro me sentía parte de algo, de una comunidad unida, siempre dispuesta a ayudar. Cada nuevo mensaje era como una nueva puerta que se abría hacia un mundo más interesante. Allí pasaba horas, y aunque sabía de los peligros que acechaban en las sombras de Internet, pensaba que estaba lo suficientemente protegido. Mis interacciones eran limitadas. No compartía detalles personales, ni mi apellido, ni mi ubicación. Al fin y al cabo, como todos, pensaba que los riesgos siempre le pasaban a otro. Pero había algo en el aire esa noche. Algo que no podía predecir. En ese foro, una vez apareció un nuevo usuario. Su nombre era Ezequiel, un seudónimo que a mí me sonó extraño, casi ficticio, como si quisiera ocultar su verdadera identidad. Al principio, no me llamó la atención. Parecía un chico tímido, muy torpe con las palabras, alguien que no sabía cómo integrarse bien. Sin embargo, pronto se hizo parte de la conversación diaria. Al principio, todos fueron amables con él, como siempre hacía la comunidad, pero no tardó en notarse que había algo raro en su comportamiento. Cada vez que alguien decía algo, él reaccionaba de manera exagerada. Su timidez parecía un disfraz que ocultaba algo más. Lo miraba de lejos, y aunque muchos lo defendían, algo en su mirada me inquietaba. Había un vacío en sus ojos, como si estuviera esperando a que alguien lo rescatara de su aislamiento. Pero al mismo tiempo, había algo en su presencia que no encajaba con el resto. Algo frío. Fue entonces cuando decidí ofrecerle algo de amistad. ¿Por qué no? Después de todo, pensaba que tal vez él solo necesitaba a alguien para sentirse parte de la comunidad, como todos nosotros. Era un error pensar que podía controlar la situación. En lugar de ayudar, solo alimenté su obsesión. Las primeras veces que me contactó, lo hizo con mensajes privados llenos de elogios. Decía cosas como, «Eres increíble, Jack. Nadie en el foro tiene tus ideas». O, «Tus posts son como un faro en medio de la oscuridad». Al principio, me hizo sentir bien, y pensé que tal vez estaba exagerando un poco, pero no había malicia en sus palabras. Me pareció que solo buscaba un poco de atención. ¿Quién no lo haría en ese mundo tan vasto y lleno de desconocidos? Pero la cosa fue empeorando, y rápidamente comencé a notar patrones en su comportamiento. Cuanto más lo ignoraba, más insistía. Si no respondía a un mensaje, me mandaba 2, 3, a veces más. Parecía que cada palabra que decía debía ser respondida con la misma intensidad, como si no soportara la idea de que lo dejara en visto. Fue entonces cuando me pidió algo más, hablar por Skype. Me sentí extraño. Nunca había hablado en video con alguien del foro, no porque tuviera algo en contra, sino porque nunca me había sentido lo suficientemente cercano a nadie como para compartir algo tan personal. Pero a pesar de mis reservas, accedí. Quería ver quién era realmente. La primera llamada fue incómoda. No fue grosero ni vulgar, pero había algo en su tono de voz que me hacía sentir vulnerable. Había una especie de tensión flotando en el aire. Su risa era forzada, como si estuviera intentando parecer simpático, pero no lograba ocultar un cierto toque de ansiedad. Sentí como si me estuviera estudiando, observando cada gesto, cada palabra que decía. Era como si estuviera tratando de conocerme a un nivel mucho más profundo de lo que había imaginado. Decidí cortar la llamada rápidamente. No quería que se sintiera rechazado, pero su presencia me estaba resultando insoportable. Pensé que no pasaría de ahí. Sin embargo, me equivoqué. En los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático.
Comenzó a contarme detalles inquietantes sobre su vida, historias de su infancia que me helaron la sangre. Me habló de cómo su padre golpeaba a su madre, de los abusos que había presenciado y, lo que más me perturbó, cómo disfrutaba torturando animales cuando era niño. Había algo en su relato que no cuadraba, como si me estuviera tentando con sus relatos de sufrimiento, como si necesitara que lo escuchara para justificar sus acciones. Aunque al principio intenté restarle importancia, algo dentro de mí me dijo que debía cortar todo contacto con él. Pero no lo hice. En lugar de eso, ignoré sus mensajes y seguí mi vida como si nada hubiera pasado. Pensé que solo era un chico raro, que no tenía malas intenciones, que solo quería a alguien que lo entendiera. Lo que no sabía es que su obsesión no solo seguía viva, sino que se estaba volviendo más oscura. Dejé de hablarle después de sus inquietantes confesiones. Pensé que lo mejor era cortar todo contacto. En ese momento, creí que había hecho lo correcto, que simplemente había evitado a un chico raro, torpe y sin rumbo. Pero lo que no sabía era que esa decisión sellaba el principio de una pesadilla mucho mayor. Su obsesión no desapareció, solo se intensificó, como una sombra que siempre te sigue, esperando el momento adecuado para atacar. Los días después de la llamada fueron extraños. Empecé a recibir mensajes, pero no eran de él directamente. Al principio parecían simples trolls, como los que siempre invadían el foro. Comentarios grotescos, fotos perturbadoras, bromas de mal gusto que hacían que te sintieras incómodo. Pensé que todo era parte de la rutina de Internet, algo común, algo pasajero, pero algo no encajaba. No eran trolls comunes. Los mensajes se sentían personalísimos, como si conocieran algo de mí que solo un círculo cercano podría saber. Recibí los primeros mensajes anónimos por correo electrónico. No fueron groseros ni aterradores al principio, solo raros. Eran cosas como, "Te estoy mirando, Jack", o "Sé lo que estás haciendo ahora". Al principio los ignoré, pensando que era una coincidencia o una broma de mal gusto. Pero los mensajes empezaron a llegar más rápido, más seguidos, y empezaron a adquirir un tono más oscuro, más amenazante. "Te veo en cada esquina, Jack. No puedes escapar", decía uno de ellos. "Tu vida es mía ahora". Una noche, después de revisar mis mensajes, vi uno que realmente me heló la sangre. Estaba tan detallado, tan preciso, que no podía evitar preguntarme cómo alguien podría saber tanto de mí. Describía mis rutinas diarias, el café que tomaba cada mañana, el camino que recorría para ir al trabajo, hasta el nombre de la librería en la que solía pasar mis tardes libres. Empecé a sentir una presión en el pecho. Era como si alguien estuviera observándome. Ese pensamiento me perseguía constantemente. Salía de mi casa y sentía que alguien me seguía. Miraba a mi alrededor en busca de señales, pero nada. Sin embargo, la sensación no se disipaba. Fue entonces cuando todo se descontroló. Un día, recibí una solicitud de llamada en Skype. Al principio pensé que era solo un error, tal vez un amigo o alguien del foro que había dejado un mensaje por accidente. Pero no era ninguno de ellos. Era él, Ezequiel. No podía entender cómo había conseguido mi Skype. Sentí un nudo en el estómago. No acepté la llamada inmediatamente, pero un par de horas después me llegó otro mensaje, esta vez con más insistencia. "Sé que me viste, sé que me dejaste en visto, lo pagarás, Jack". Este mensaje no fue como los anteriores. No era una broma ni un troll anónimo. Era personal, era directo, y había algo en las palabras que me hizo estremecerme. Decidí bloquearlo, pero aún así, la sensación de que no estaba a salvo seguía siendo real. Cada vez que revisaba mis mensajes, parecía que la sombra de Ezequiel se acercaba más. Fue entonces cuando la invasión se hizo tangible. Mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Cada vez que encendía el navegador, mis pestañas se llenaban de mensajes emergentes. Eran fotos de mi casa, tomadas desde la distancia. No eran fotos que yo hubiera subido ni nada relacionado con mis redes sociales. Eran fotos en tiempo real, fotos que jamás había visto antes. Algunas de ellas mostraban mi calle, otras estaban enfocadas en las ventanas de mi habitación, como si alguien hubiera estado observándome. En ese momento, ya no podía ignorarlo.
Había cruzado una línea que ya no podía deshacer, y en la noche siguiente todo empeoró. Estaba en una videollamada con unos amigos, como tantas otras veces. De repente la llamada se cortó abruptamente, sin previo aviso. Pensé que se había caído la conexión, pero unos segundos después recibí una nueva solicitud de llamada en Skype. Era Ezequiel nuevamente. Esta vez no lo pensé 2 veces. No acepté la llamada. No quería que entrara en mi vida otra vez. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, algo en mí me hizo abrir la ventana del navegador para revisar. No estaba preparado para lo que vi. La pantalla estaba llena de fotos de mi rostro, tomadas en diferentes momentos del día, algunas incluso mientras dormía. Se podía ver el reflejo de mi figura en los cristales de mi ventana. Había estado tomando fotos desde el exterior de mi casa, con un nivel de detalle que solo un observador cercano podría haber capturado. Aterrorizado, busqué formas de protegerme. Cambié mis contraseñas, revisé cada dispositivo que tenía, borré todos los datos relacionados con él. Pero no podía escapar de la sensación de que algo o alguien seguía detrás de mí, como una sombra invisible que no dejaba de acecharme. No me di cuenta en ese momento, pero en las siguientes semanas, mi vida se fue desmoronando poco a poco. Los mensajes se intensificaron, cada vez más perturbadores. Algunos de ellos simplemente decían, «Te estoy mirando». Otros describían con lujo de detalles mis movimientos, como si me estuviera siguiendo en cada paso. Al final, la pesadilla no solo era en línea. Ya no podía distinguir entre lo que estaba sucediendo en la pantalla y lo que sucedía en la vida real. Una noche, mientras regresaba a casa, vi a alguien parado cerca de mi puerta. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro, pero podía sentir que me observaba. De inmediato corrí hacia el interior, cerrando las puertas con un golpe seco. Desde ese día no pude dejar de mirar sobre mi hombro. La sombra de Ezequiel no me había dejado. El chico raro del foro había desaparecido, pero su presencia estaba en todas partes. Nunca me habían gustado los pueblos pequeños. Su quietud siempre me pareció una especie de máscara, un disfraz para algo que el tiempo había olvidado y que quizá no quería ser recordado. Pero esa noche, con la lluvia azotando el parabrisas y las luces de mi auto apenas iluminando un camino sinuoso, llegué a pensar que el silencio sería un alivio comparado con el estruendo de la tormenta. Había estado conduciendo durante horas, perdido en carreteras rurales después de tomar un desvío equivocado. Mi teléfono no tenía señal y el GPS parecía haber decidido rendirse. Fue entonces cuando vi la silueta de la casa a lo lejos, enmarcada por árboles desnudos, con ramas que se extendían como dedos hacia el cielo oscuro. La casa parecía un remanente de otra época. Una construcción de 2 pisos, con ventanas rotas y una fachada que el tiempo y el abandono habían cubierto de grietas y moho. Pero lo más inquietante era la luz. Una tenue luminosidad parpadeaba en una de las ventanas superiores. Frené el auto al borde del camino. Por un momento consideré la posibilidad de seguir adelante, ignorando la casa y su extraña presencia. Sin embargo, el motor comenzó a toser y, con un suspiro final, se apagó. Giré la llave varias veces, pero no hubo respuesta. Maldecí en voz baja mientras golpeaba el volante. La tormenta rugía con más fuerza y el agua comenzaba a filtrarse en el interior del auto. Con pocas opciones, tomé una linterna del asiento trasero y abrí la puerta. La lluvia me golpeó como un muro de agua helada, empapándome al instante. Caminé hacia la casa, cada paso un desafío mientras el barro se pegaba a mis botas y el viento casi arrancaba la linterna de mi mano. Cuando llegué al porche, noté algo extraño. Aunque el lugar parecía haber sido abandonado durante años, la puerta no estaba cerrada con llave. La empujé con cuidado y ésta se abrió con un chirrido largo y lastimero. El interior estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. El papel tapiz colgaba en tiras de las paredes y el suelo de madera crujía bajo mi peso. Avancé hacia lo que parecía ser la sala de estar, iluminando con la linterna a mi alrededor. Había muebles cubiertos con sábanas amarillentas y, sobre una chimenea desmoronada, un reloj antiguo que parecía haber dejado de funcionar hace décadas. Lo que más me inquietó fue el silencio.
No el tipo de silencio calmado, sino uno denso, cargado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo escuché, un leve murmullo que parecía provenir del piso superior. Subí las escaleras con cautela, cada paso resonando como un disparo en la penumbra. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió más frío y la sensación de ser observado se intensificó. Había 3 puertas en el pasillo. La primera llevaba a una habitación vacía, con una cama rota y una ventana que dejaba entrar la lluvia. La segunda daba a lo que parecía ser un baño, donde el espejo estaba roto y el lavamanos cubierto de un extraño residuo oscuro. Fue la tercera puerta la que llamó mi atención. Estaba entreabierta y una luz débil parpadeaba en su interior. Avancé lentamente, el corazón golpeando en mi pecho como un tambor. Al empujar la puerta, vi una habitación extraña, casi intacta en comparación con el resto de la casa. Había una mesa con un candelabro, cuyos restos de velas aún chisporroteaban débilmente. Sobre la mesa, vi un libro abierto, sus páginas amarillentas llenas de palabras escritas con una caligrafía apretada y oscura. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El idioma no me resultaba familiar, pero algo en las palabras parecía pulsar, como si tuviesen vida propia. Entonces, algo cayó detrás de mí. Giré rápidamente y vi que un marco había caído de la pared. Al iluminarlo, descubrí un retrato en blanco y negro de una familia. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. Sin embargo, los ojos del niño estaban tachados con lo que parecía ser tinta, y alguien había escrito debajo: «Él nunca se fue». Un golpe resonó desde abajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. El ruido fue seguido por el crujir de una puerta abriéndose. Corrí hacia la escalera, pero me detuve en seco cuando vi algo que me paralizó. La cuna del retrato, la misma cuna que vi después, estaba al pie de las escaleras y se movía ligeramente como si alguien la estuviera empujando. El susurro regresó, esta vez más claro, y parecía provenir de todas partes a la vez. La voz, aunque suave, estaba cargada de urgencia, repitiendo algo que no lograba entender del todo. Mi linterna comenzó a parpadear y por un momento vi una sombra pequeña moviéndose al final del pasillo. Con el terror apoderándose de mí, bajé las escaleras apresuradamente, pero antes de llegar a la puerta principal, sentí que algo me rozaba la pierna. Miré hacia abajo y aunque no vi nada, el frío que sentí fue indescriptible, como si algo estuviera acechándome desde un lugar que no podía ver. Finalmente, salí de la casa, la lluvia helada golpeándome de nuevo. Al mirar hacia atrás, vi que la luz en la ventana superior parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Sin embargo, cuando llegué al auto, me di cuenta de que mi tormento apenas comenzaba. El pasillo del segundo piso era un desfile de sombras. Cada paso que daba crujía como un eco en la columna vertebral de la casa, resonando demasiado fuerte en la inquietante quietud. Sentí como si el aire se espesara a mi alrededor, obligándome a hacer un esfuerzo para avanzar. La linterna temblaba en mi mano, proyectando haces de luz que parecían revelar formas grotescas en el papel tapiz desgarrado. De pronto, el crujir de mis pasos fue reemplazado por otro sonido, un golpeteo irregular, como si alguien estuviera tamborileando con los dedos sobre una superficie hueca. Me detuve en seco. El sonido provenía de la habitación al final del pasillo. Respiré hondo y caminé hacia la puerta entreabierta. A medida que me acercaba, sentí una corriente de aire frío que parecía emanar de la habitación, acariciándome con una suavidad antinatural. Empujé la puerta con un ligero toque, y ésta se abrió con un chirrido que me puso los pelos de punta. Dentro, el espacio estaba vacío, excepto por una vieja cuna en el centro de la habitación. Su diseño era arcaico, casi victoriano, con barrotes de madera que parecían haberse doblado con el tiempo. La luz de la linterna captó algo extraño. Sobre la pared, justo detrás de la cuna, había manchas oscuras que formaban patrones, como si alguien hubiera arrastrado sus manos con fuerza. Me acerqué, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me detuviera. Cuando iluminé la cuna, descubrí un muñeco grotesco. Estaba hecho de trapos deshilachados, con botones por ojos y una boca cosida con hilo rojo. Pero lo más perturbador era que parecía estar húmedo,
como si alguien lo hubiera dejado en agua estancada durante días. Un susurro llenó la habitación. No podía entender las palabras, pero eran agudas y rápidas, como si alguien estuviera murmurando con prisa. Giré sobre mis talones, buscando el origen del sonido, pero no vi nada. Entonces algo captó mi atención. Una sombra se movió fuera de mi campo de visión, justo en la esquina más oscura de la habitación. ¿Quién está ahí? Mi voz apenas salió como un murmullo. La sombra no respondió, pero vi algo que me heló la sangre. Un par de huellas pequeñas aparecieron sobre el suelo polvoriento, avanzando hacia mí. Era como si un niño invisible estuviera caminando lentamente hacia donde estaba. Di un paso atrás y mi pie golpeó algo. Bajé la vista y vi que la cuna se había movido sola, bloqueando el camino hacia la puerta. El muñeco ahora estaba tirado en el suelo, con los botones de los ojos apuntando directamente hacia mí. El golpeteo comenzó de nuevo, esta vez desde el techo. Miré hacia arriba y vi marcas arañadas en la madera, como si alguien hubiera estado rascando con desesperación. Las manchas oscuras en las paredes parecían moverse, formando patrones que cambiaban mientras los observaba. Y entonces lo vi. Un mensaje escrito en un idioma que no entendía, formado por lo que parecía ser ceniza o hollín. Mi linterna comenzó a parpadear. A cada intermitencia, las manchas y las sombras en las paredes parecían estar más cerca de mí. Un estruendo sacudió la habitación y la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado. Golpeé la madera con todas mis fuerzas, gritando, pero lo único que escuchaba era el eco de mi propia voz y esa risa infantil que parecía burlarse de mí. Entonces sentí una mano fría que rozó mi muñeca. Grité y giré, iluminando con la linterna. Allí estaba, una figura pequeña, un niño, pero su rostro era borroso como si estuviera cubierto por una neblina densa. Extendía una mano hacia mí, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada clavada en mi alma. El miedo me impulsó. Empujé la cuna con toda la fuerza que pude reunir, apartándola de mi camino, y corrí hacia la ventana. Rompí el vidrio con la linterna y me asomé. No había tiempo para calcular el riesgo. Solo quería salir. Salté. La caída fue más larga de lo que esperaba, como si el aire mismo intentara retenerme. Cuando finalmente impacté contra el suelo, me dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Corrí hacia el auto, sin atreverme a mirar atrás. Ya en la carretera, a salvo en mi vehículo, me obligué a calmarme. Mi respiración era pesada y mis manos temblaban sobre el volante. Sin embargo, cuando encendí las luces del auto, vi algo en el asiento del copiloto. Era el muñeco de trapo, con los ojos de botón brillando a la luz del tablero. Frené en seco, salí del auto y lo arrojé al bosque al costado de la carretera. Pero cuando volví a casa esa noche, descubrí algo aún más aterrador. En el espejo del baño, alguien había escrito con lo que parecía ser vapor: siempre regresan. Desde entonces, cada noche escucho el golpeteo. No sé si proviene de las paredes de mi casa o de dentro de mi cabeza. Pero una cosa es segura. Algo de esa casa me sigue y no tengo idea de cómo librarme de ello. Si alguna vez escuchas historias sobre la zona prohibida, mi nombre será un susurro en el aire, un eco lejano que te perseguirá. Porque esta historia, la que estoy a punto de contarte, no es para los débiles de corazón. Aun cuando creas que sabes lo que te espera, lo que el misterio te depara, nunca estarás preparado para lo que acecha en las sombras de ese lugar. Todo comenzó el 14 de febrero de 2022, un día como cualquier otro, excepto que por alguna razón se me quedó grabado en la memoria. Ese día, el día de San Valentín, debería haber estado lleno de amor, de gestos dulces, de promesas. Sin embargo, para mí, ese día marcó el final de algo que había creído eterno. Mi relación se desmoronó en cuestión de minutos y no entendía por qué. Mi expareja entre sollozos me llamó y, en un susurro roto, me dijo que todo había terminado entre nosotros. No me dio explicaciones, solo palabras vacías que me dejaron sin aliento. Lo peor de todo no fue la despedida, sino que, después de eso, intenté comunicarme con ella sin éxito. Su teléfono estaba apagado.
La puerta de su apartamento, cerrada. Un vacío helado se apoderó de mí. Pasé horas frente a la pantalla de mi teléfono, esperando algún mensaje, alguna palabra que aliviara el dolor. Nada. Finalmente, decidí ir a su apartamento, con la esperanza de encontrar respuestas. Fue entonces cuando me encontré con sus vecinos, que me dijeron que ella se había mudado, que ya no vivía allí. Pero había algo extraño en la forma en que me lo dijeron, algo que no me cuadraba, algo en su mirada, algo en su tono. Está con alguien más, me dijeron, y en ese momento sentí como si me hundiera en un abismo de incertidumbre. Nunca supe qué había sucedido. No entendí el porqué de todo esto, pero ese día me sentí completamente devastado. No quería quedarme en casa, perdido en mi dolor. Así que tomé una decisión. Decidí que iba a explorar la zona prohibida, un lugar del que había escuchado rumores y leyendas, un lugar del que nadie hablaba abiertamente, pero al que todos temían. Aquel lugar al que solo los más valientes o los más locos se atreven a adentrarse. ¿Por qué? Porque allí, entre esos límites imprecisos, ocurren sucesos extraños, leyendas de rituales oscuros, desaparecidos, ecos de gritos ahogados por la maleza. Y aunque me sentía perdido, tenía una idea en mi cabeza. Quizás, solo quizás, encontraría algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Algo que me alejara de la angustia de mi propio corazón roto. Mi experiencia como explorador me decía que podía hacerlo. Después de todo, mi expareja era una experta en supervivencia, y con el tiempo aprendí mucho de ella. Me volví mejor, más astuto. Ya no era el mismo de antes. Me sentía invencible. Ningún rincón del mundo me parecía fuera de mi alcance. Me convencí de que nada ni nadie podría detenerme. Así que me adentré más de lo que jamás había hecho antes, confiado en mis habilidades, sintiendo que cada paso me llevaba a un nuevo límite, a un nuevo descubrimiento. El aire se volvía más espeso a medida que cruzaba la barrera invisible de la zona. Cada crujido de las ramas bajo mis pies parecía resonar como un susurro lejano, un recordatorio de que algo o alguien me observaba. Pero ¿quién podría estar aquí? Siendo un experto en el terreno, me sentía tranquilo, hasta que algo extraño ocurrió. De repente mi dispositivo vibró. Era una alerta, confusión, nada de señales aquí, nada. El sitio estaba muerto para la tecnología, y sin embargo, ahí estaba, una alerta en mi pantalla. Era algo que no debía estar allí. ¿Cómo era posible? ¿Quién podía estar enviando esto? Mi mente intentaba procesar la información. Algo estaba mal, muy mal. Hola, Alex. Parece que eres alguien muy curioso. ¿Te gustaría unirte a nuestro juego? El mensaje apareció sin previo aviso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré el dispositivo y fruncí el ceño. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quiénes eran estos desconocidos que jugaban con mis nervios? ¿Era una broma? ¿Un mensaje aleatorio? Algo en mi estómago me decía que no lo era. Esto no tenía sentido. No debía ser posible que me localizara alguien aquí, en este lugar. Respiré hondo, tratando de calmarme. Entonces respondí, aunque sabía que probablemente era un error. No, gracias. Estoy bien solo. Quizás otro día. Decidí, en mi orgullo, rechazarlo de forma sarcástica, pensando que tal vez, si ignoraba el juego, me dejarían en paz. Pero la respuesta fue inmediata, y eso me hizo sentir aún más incómodo. Oh, Alex, desafortunadamente tengo que insistir. Si no participas, nunca volverás a ver a tu expareja. Mis ojos se agrandaron al leer esas palabras. ¿Cómo sabía de ella? ¿Cómo podía saber lo que había sucedido? Mi corazón empezó a latir con más fuerza. El pánico comenzaba a asomar. Algo estaba ocurriendo, y no estaba seguro de si lo comprendía por completo. Pero una idea aterradora comenzó a formarse en mi mente. Esta no era una broma. No era una coincidencia. Este mensaje venía de alguien que sabía demasiado, que sabía lo que me dolía. La siguiente respuesta fue lo que me heló por completo. No perteneces a ninguna organización gubernamental, ¿verdad? El juego es simple. Solo tienes que adivinar dónde estoy. No es tan difícil, ¿verdad? Estaré escondido en un árbol, en una cueva, o quizás bajo tierra.
Tienes solo una oportunidad. La sensación de horror se apoderó de mí. ¿Qué clase de loco podría estar detrás de esto? Mis pensamientos se desbordaban mientras miraba mi teléfono. La pantalla que ahora parecía un portal a algo mucho más oscuro. Si no respondía, si no jugaba, ¿qué pasaría con mi expareja? Sabía que era una mala idea, pero el temor por ella me empujó a seguir. Sin pensarlo, apagué todos mis dispositivos de localización, confiado en que nada me detendría. Estaba decidido a descubrir de qué se trataba este juego macabro. Ya no podía detenerme. ¿Qué sucedería si no aceptaba las reglas? No podía arriesgarme a perderla. El tiempo parecía dilatarse en esos minutos. Mientras el teléfono vibraba en mis manos, la advertencia del mensaje se grabó en mi mente como una sentencia de muerte. Si no adivinas dónde estoy, nunca verás a tu expareja. No pude evitarlo. La desesperación se adueñó de mí, una desesperación que solo aquellos que han estado al borde del abismo pueden comprender. No era racional, pero no podía pensar en otra cosa. Solo pensaba en ella, en la imagen de su rostro, en las palabras que me había dicho. No quería perderla, no podía. Así que, con un nudo en el estómago, decidí actuar. Decidí seguir el juego, pero sabía que tenía que ser astuto. El lugar estaba lleno de peligros, y mis instintos me decían que cada paso podía ser el último. Pero antes de tomar decisiones apresuradas, pasé unos segundos tratando de calmarme. Miré a mi alrededor, la densa niebla que envolvía el lugar, el crujir de las ramas bajo mis pies. No había rastro de vida, solo un silencio abrumador. Pero ese silencio me resultaba cada vez más inquietante. El aire parecía estar cargado de algo oscuro, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Me senté en el suelo, respirando profundamente, y revisé el mensaje una vez más. Solo tienes una oportunidad para adivinar correctamente. Había algo más, algo extraño en esa última frase. ¿Por qué solo una oportunidad? ¿Qué sucedería si fallaba? Mi mente se llenó de imágenes aterradoras, y mi piel se erizó con la sola idea de que mi expareja estuviera en peligro. Debía actuar rápido, pero con cabeza. No tenía tiempo para dudar. La tensión en mi pecho era insoportable. La sensación de que algo invisible me observaba, esperando mi siguiente movimiento, era palpable. Tomé la decisión de seguir la primera pista. El mensaje hablaba de un árbol, de una cueva, de un túnel subterráneo. Empecé por los árboles. Eran altos y delgados. Sus ramas se balanceaban suavemente con el viento, creando sombras extrañas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Me acerqué al primero, revisando con minuciosidad cada rincón, pero no encontré nada. Mis manos temblaban mientras me movía de árbol en árbol, cada vez más ansioso, cada vez más convencido de que algo me acechaba. Sentía la presencia de alguien detrás de mí, como si un par de ojos invisibles estuvieran siguiéndome cada paso. Cada vez que me giraba, no había nada. En ese momento escuché un susurro, un sonido bajo, como si algo se moviera entre la maleza. Me paralicé, la tensión creció. Giré la cabeza hacia el origen del ruido, pero al igual que antes no vi nada. Solo el viento y el crujir de las hojas bajo mis botas. Respiré hondo. Estaba perdiendo la calma. Necesitaba concentrarme. De repente mi teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo mis pensamientos. Nada de árboles. Ven a la cueva. El mensaje llegó sin previo aviso, como si lo hubieran estado esperando. ¿Cómo sabían que ya había revisado los árboles? Un sudor frío recorrió mi espalda. El hombre que me enviaba los mensajes parecía tener el control de todo, incluso de mis pensamientos. No tenía más opciones. Avancé hacia la cueva. La entrada a la cueva estaba oculta tras un denso manto de vegetación. Al principio, casi me había pasado de largo. La oscuridad que se cernía sobre el lugar era total. Sentí cómo mi corazón latía más rápido a medida que me acercaba. Encendí mi linterna y la luz cortó la negrura como un cuchillo, revelando un espacio estrecho y húmedo. La entrada de la cueva parecía no tener fin. Se adentraba en el corazón de la montaña. Cada paso que daba resonaba como un eco distante, retumbando en las paredes de roca. Mi respiración se aceleraba. Estaba a punto de dar un paso más cuando algo en el suelo me detuvo. Una roca, fuera de lugar.
Mi instinto me dijo que investigara. Lo hice con cautela, pero no estaba preparado para lo que encontré. Al mover la roca, sentí algo extraño en el aire. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y un vaho frío, como si algo hubiera estado guardado allí durante años, me envolvió. La cueva estaba vacía, pero entonces vi algo más, algo que me hizo apretar los dientes. Un rastro. Un pequeño sendero de tierra revuelta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué había una pista en este lugar, exactamente donde me habían dirigido? Me adentré más, con cautela, la linterna iluminando el camino. Al llegar más profundo, el rastro desapareció de repente. Frente a mí, una pequeña abertura en la roca se ofrecía como un túnel que descendía aún más. Era lo que seguía. Sentí que el aire se volvía más pesado a medida que me acercaba. Entonces escuché un sonido, un crujido, suave pero claro. Un paso, alguien más estaba aquí. Sin pensarlo, y a pesar del terror que me invadía, me agaché y me adentré en el túnel. Mis pies apenas tocaban el suelo, moviéndome con agilidad, pero cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo me observaba. Cada rincón parecía estar lleno de ojos invisibles. De repente, el túnel se abrió en una pequeña sala, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en el centro de la habitación, una figura humana, encapuchada, me observaba fijamente. Los ojos, tan oscuros como el abismo, no me dejaban apartar la vista de ellos. La sensación de estar atrapado en una telaraña invisible me envolvió. Antes de que pudiera reaccionar, el aire a mi alrededor se volvió denso, pesado, como si todo el lugar estuviera respirando conmigo. Un sonido, una vibración lejana, comenzó a retumbar en las paredes. Era como si algo estuviera despertando en las profundidades, algo que no debía ser perturbado. Mi teléfono vibró nuevamente. «Haz tu última adivinanza, Alex. No hay vuelta atrás». La luz de mi linterna parpadeó. La presión en mi pecho aumentaba, como si el aire mismo me estuviera asfixiando. Algo terrible se avecinaba. Hay momentos en los que el destino parece jugar con nosotros, como si estuviéramos atrapados en una telaraña invisible, movidos por hilos que no podemos ver, pero que nos conducen a un final inevitable. En esos momentos creemos que tenemos el control, que somos los que decidimos, pero la verdad es que, en ocasiones, es la curiosidad la que nos consume y nos arrastra hacia lo desconocido. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió esa noche. Si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría entrado en esa habitación, jamás habría mirado esa pantalla. Pero no lo sabía. Nadie lo sabe. Era una noche común, una de esas noches en las que te sientes atraído por la rutina, como si nada pudiera alterar tu mundo. Había quedado con mis amigos para relajarnos después de una semana de estrés y trabajo agotador. Nos reunimos en el apartamento de Marcos, un lugar que ya conocíamos bien. La noche parecía prometedora. Risas, historias y copas para desconectar de todo. Todos estábamos ahí por lo mismo, relajarnos. Yo, como siempre, preferí quedarme sobrio observando a mis amigos mientras navegaba distraídamente en mi teléfono móvil. Nos reíamos, hacíamos bromas como siempre lo hacíamos. Todo parecía normal. Los minutos pasaban y por un rato no pensé en nada más, hasta que Marcos, con su típica cara de misterio, nos llamó a su computadora. «Chicos, miren esto», dijo con una sonrisa que, en retrospectiva, me parecía más inquietante que divertida. Nos acercamos, algunos curiosos, otros sin prestarle mucha atención. Al principio pensé que iba a mostrarnos algún video o meme gracioso. Sin embargo, lo que vi en la pantalla no era ni divertido ni gracioso. Era algo diferente. El chat de video que aparecía en la pantalla tenía una persona al otro lado, pero no era una persona normal. El rostro que nos observaba era una distorsión, como si alguien hubiera tomado una máscara y la hubiera derretido. No, no era solo que su rostro estuviera mal hecho, era algo mucho más perturbador. Había algo profundamente erróneo en su expresión.
Su piel era arrugada, hinchada, y sus ojos, esos ojos vacíos, como si no estuviera mirando, sino penetrando en nuestra alma, observando más allá de lo físico. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En principio, pensé que podría ser algún filtro de broma o un efecto visual. Todos conocemos los filtros extraños de Internet, pero a medida que mi mente procesaba lo que veía, me di cuenta de que algo no estaba bien. No era solo la distorsión de la cara, era su mirada. Algo me decía que esa figura no era humana. No era una broma. Había algo en esos ojos que me inquietaba profundamente, como si me estuvieran escaneando, como si estuvieran viendo algo que ni yo mismo podía ver. ¿De dónde sacaste a este tipo?, pregunté, la inquietud ya evidente en mi voz. Lo encontré en Omegle, dijo Marcos, restándole importancia. Es solo un servidor de la red oscura. Es para divertirse, nada más, añadió con una risita nerviosa. Aún no entendía completamente lo que implicaba, pero el nombre Red Oscura me hizo sentir un escalofrío. La Red Oscura. Esa parte del Internet que solo se menciona en rumores, leyendas urbanas y películas de terror. Sabía que allí se movían cosas peligrosas, pero no tenía ni idea de lo que podía estar a punto de desencadenarse. De todos modos, la conversación siguió entre bromas y risas. El miedo que me había invadido no era suficiente para hacerme hablar con seriedad. Mis amigos continuaban en sus bromas y yo trataba de hacer lo mismo, aunque algo dentro de mí me decía que esa figura al otro lado de la pantalla no era solo un chiste. Algo en mi instinto me estaba gritando que debía irme, que debería pedirle a Marcos que apagara esa pantalla y dejara de jugar con fuego. Pero antes de que pudiera decir algo más, la figura desapareció de la pantalla. El chat se cerró de golpe, como si alguien lo hubiera apagado desde el otro lado. Intenté calmarme. Miré a mis amigos que ya no prestaban atención al asunto. Estaban ocupados con algo más, riendo y charlando sin preocuparse. Nada pasó, Daniel. No te pongas paranoico, dijo uno de ellos, dándome una palmada en la espalda. Aún así, no pude dejar de sentir que algo estaba mal. La noche continuó, pero la incomodidad no me abandonó. El ambiente festivo y relajado que antes era familiar se había transformado en algo diferente, algo turbio. Salí del apartamento de Marcos esa noche con una sensación extraña en el cuerpo, como si el aire estuviera cargado, como si estuviera siendo observado. La ciudad estaba tranquila. Las luces de las farolas iluminaban las calles vacías, pero algo no me dejaba en paz. Mientras caminaba por las calles desiertas, no pude evitar mirar constantemente por encima del hombro, como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Pero no había nadie. Me forcé a calmarme, a pensar que era solo mi mente jugando trucos. ¿Quién no se siente un poco inquieto en la oscuridad de la noche? Pero esa sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Esa noche, cuando llegué a casa, me acosté sintiendo un cansancio pesado, pero mi mente no descansó. Lo que había visto en la computadora de Marcos seguía dando vueltas en mi cabeza. Ese rostro, esos ojos vacíos. Pero pensé que probablemente estaba exagerando, que todo era producto de mi imaginación y que con el paso del tiempo se desvanecería. Sin embargo, al cerrar los ojos para dormir, me dio la impresión de que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la noche no era tranquilo. Había algo más, algo acechando. Pasaron los días, y lo que en un principio parecía ser solo una pesadilla pasajera, comenzó a transformarse en una realidad que no podía ignorar. A pesar de que trataba de convencerme de que había sido solo un mal rato, la sensación de ser observado no desapareció. A veces estaba en el trabajo, y esa incomodidad me invadía de nuevo. Otras, en el gimnasio, cuando pensaba que nada podría alterar mi concentración, el aire se volvía pesado y sentía que algo se deslizaba entre las sombras. Cada vez que miraba por encima del hombro, sentía que alguien estaba ahí, al acecho, pero al darme la vuelta no veía a nadie. Lo peor llegó una noche, cuando, cansado de intentar escapar de mis propios pensamientos, decidí desconectarme un rato. Era tarde, y la ciudad estaba sumida en un silencio profundo. La luz de la lámpara de mi mesa de noche iluminaba débilmente la habitación. El teléfono vibró en mi mesita de noche. Al principio, pensé que era un mensaje sin importancia, tal vez de un amigo o una notificación de alguna red social. Pero cuando miré la pantalla,
sentí un nudo en el estómago. El mensaje provenía de un número desconocido, algo que ya me había pasado anteriormente, pero esta vez las palabras en la pantalla me helaron la sangre. Solo decía, ¿cómo estás, Daniel? Mi mente intentó procesar el mensaje, pero mi cuerpo ya reaccionaba de forma instintiva. El teléfono se me resbaló de las manos y mi respiración se hizo más agitada. Lo bloqueé rápidamente, pero la sensación de miedo no desapareció. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién estaba detrás de ese número? Y lo más aterrador, ¿cómo podían saber exactamente qué me estaba ocurriendo? Esa noche, el miedo se apoderó de mí por completo. Me obligué a intentar dormir, pero el terror era tan palpable que no podía cerrar los ojos sin sentir que algo o alguien estaba allí, en las sombras, esperando. Cada crujido de la casa, cada susurro en el aire, parecía cargar con una amenaza oculta. Sabía que algo no estaba bien. Al final el cansancio fue más fuerte que el miedo y me sumí en un sueño profundo. Pero no duró mucho. En medio de la oscuridad, una sensación helada me despertó de golpe. Era un frío tan intenso que no solo sentí que mi piel se erizaba, sino que también mi interior se contraía, como si algo estuviera tomando forma en la oscuridad. Abrí los ojos y vi nada, solo oscuridad. Pero esa sensación de presencia se había intensificado. Sentí que no estaba solo en la habitación. La sensación de estar siendo observado era tan fuerte, tan evidente, que me hizo saltar de la cama y encender las luces. Revisé cada rincón de la habitación, pero estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera entrado. Las ventanas cerradas, la puerta con seguro. No había nada que sugiriera una intrusión, pero el aire estaba cargado, denso. El silencio me pesaba, y a pesar de que no había nada a la vista, algo me decía que alguien o algo me observaba desde la penumbra. Después de revisar el lugar una y otra vez, traté de calmarme. Pensé que era solo un sueño, que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Sin embargo, esa sensación no se disipó. Cuando finalmente me senté en el borde de la cama para intentar dormir, sentí el aire más denso que nunca, como si fuera imposible respirar con normalidad. Cada segundo que pasaba en esa habitación me pesaba más, pero no quería sucumbir al pánico. Ya había tenido suficientes pesadillas, y esta no iba a ser una más. A la mañana siguiente, algo aún más extraño ocurrió. Me desperté tarde, algo raro en mí, porque siempre había sido muy puntual. Miré mi despertador y me di cuenta de que no había sonado, a pesar de haberlo ajustado la noche anterior. Pensé que podía haberme quedado dormido por completo, pero entonces algo me inquietó aún más. Mi reloj de pared. El segundero estaba detenido, y esa sensación de que el tiempo ya no era el mismo. El reloj había dejado de marcar la hora, pero no solo eso, sino que mi mente me decía que algo estaba alterado, fuera de lugar. Me levanté rápidamente, sacudido por la confusión, y fui al baño. Cuando llegué allí, un olor penetrante me invadió de golpe. Un aroma dulce y pesado, a perfume, que nunca había olido antes. Pensé que tal vez los vecinos estaban usando demasiado perfume, pero el olor era tan fuerte que me costaba respirar. Era como si la habitación misma estuviera saturada de ese olor, como si la fragancia se estuviera colando por las rendijas de las paredes, acechándome. Me detuve en seco frente al espejo del baño, y en ese momento, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. A lo lejos, entre la niebla del espejo empañado, vi una figura. No era un reflejo claro, sino una sombra que se deslizaba detrás de mí. La vi durante una fracción de segundo, lo suficiente para que mi corazón se acelerara. Giré bruscamente, pero no había nadie. El aire se volvió pesado y mi respiración se hizo más profunda. Con una sensación de terror en el estómago, traté de tranquilizarme y seguir con mi rutina, pero no podía sacudirme esa sensación de estar atrapado. Algo no estaba bien, algo estaba acercándose. Me sentía enjaulado, como si estuviera esperando a que algo o alguien saliera de las sombras. Entonces ocurrió. Abrí la puerta del baño para salir y al instante me encontré cara a cara con él. Era imposible. Estaba allí, en el pasillo de mi apartamento. La misma figura distorsionada que había visto en la pantalla de Marcos, con esos ojos vacíos que me miraban fijamente.
esa sonrisa torcida que me hacía sentir como si estuviera a punto de desmoronarme. No podía creer lo que estaba viendo. Pensé que estaba soñando, que todo era parte de una pesadilla, pero su presencia era demasiado real. «Qué bonito te ves ahora que estás despierto», dijo con una voz grave que parecía provenir de las profundidades del infierno. La calma en su tono solo incrementaba el horror que sentía. Mis piernas temblaban, mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Solo me quedé allí, atrapado en esa mirada vacía que me despojaba de mi voluntad. Traté de hablar, pero las palabras no salían de mi boca. Quería correr, gritar, escapar, pero no podía moverme. Solo pude observar cómo sus manos se extendían hacia mí, con una lentitud que me helaba la sangre. Con una fuerza sobrenatural, me levantó sin esfuerzo y me arrojó contra la pared. La presión en mi pecho me hizo sentir como si me estuviera desmoronando por dentro. Cada hueso parecía quebrarse bajo su toque. «Lo siento», dijo, como si lo hiciera por compasión. «No tengo opción. Eres la persona que más he visto. Si no te mato ahora, nunca podré estar en paz». La angustia se apoderó de mí. Intenté escapar, intenté pelear, pero mi cuerpo no respondía. Vi cómo se acercaba, cómo me rodeaba con su presencia imparable. Entonces, algo se rompió dentro de mí, algo primal, y en un acto desesperado, le di una patada en la entrepierna. Él cayó al suelo, y fue entonces cuando tuve mi oportunidad. Corrí hacia la puerta, mi mente luchando por entender lo que estaba pasando, mi corazón acelerado como nunca antes. Pero cuando intenté abrir la puerta de entrada, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Mi mundo se desmoronó.